En el video anterior nos propusimos construir un quincho para aprovechar mejor el espacio de este patio. Lo trabajamos en hormigón armado y ya está listo para ser usado. Hoy completaremos el proyecto realizando la techumbre. Esta tendrá una estructura tipo parrón de viga laminada cubierto con policarbonato alveolar. Así protegerá el espacio de rayos UV y de la lluvia. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para conocer todos los proyectos que hemos preparado para especialistas como usted. Para realizar el techo, deberá colocar 2 pilares a los costados del quincho. La mejor manera de conocer el punto de anclaje es realizando un trazado de los ejes y los niveles de referencia. Una vez identificados los puntos, presente las bases tipo Simpson, marque la posición de los tornillos y realice las perforaciones con un roto martillo a unos 6 centímetros de profundidad. Posicione la base y atornille con tornillos tirafondo. Recuerde usar elementos de seguridad antes de manipular cualquier herramienta. Utilice pilares de pino laminado sección cuadrada de 110 milímetros. La altura base de la cubierta la haremos coincidir con la altura de la terraza ya existente. En este caso es de 230 centímetros y se considerará una pendiente de un 10% con caída de agua de lluvia al jardín. Ambos pilares estarán unidos en la parte superior por una viga de 240 centímetros. Por lo tanto, antes de instalar, deberá hacer un medio corte para ensamblar la viga de manera vertical a los pilares. Atornilla las bases instaladas con tornillos tirafondo. Ahora es momento de instalar las vigas perimetrales. La primera que colocaremos va unida a los canes existentes. Esta tiene una medida de 210 centímetros. Un tip muy importante es hacerle un medio corte a cada extremo de todas las maderas. De esta manera las podrá ensamblar de una forma más segura. La viga perimetral externa será de 432 centímetros. Esta conectará el pilar del quincho con la cubierta existente. A esta deberá hacerle unos medios cortes cada 80 centímetros. Allí calzarán las villetas más adelante. Recuerde que todos los productos usados en este proyecto los puede encontrar de una manera fácil en nuestra app. Cuando se encuentre con espacios irregulares, deberá buscar el mejor lugar para soportar las vigas. En este caso, deberá colocar una de 180 centímetros que va desde el pilar hasta el muro de la casa. Ya instalada la viga que va anclada al muro, hay que resolver cómo ensamblará la viga que cierra el perímetro del techo. En este caso, la solución es instalar una viga perpendicular a la viga anclada al muro y ensamblada con la viga perimetral exterior. De esta manera tendrá resuelta la forma de instalar la viga que cerrará el perímetro del quincho y nos permitirá soportar las vigas que irán paralelas al quincho y que en este caso serán 4, con una distancia de 80 centímetros ya que la plancha que utilizaremos es de 8 milímetros. Recuerde todos los ensambles con medio corte. Deberán reforzarse con tornillos tirafondos de 4 pulgadas, idealmente 2 por cada punto de unión. Como este techo le dará continuidad a uno ya existente, usted podrá aprovechar las costaneras ya instaladas para darle soporte a las nuevas vigas. Recuerde siempre aplicar una capa de protector de madera. Esto evitará que los rayos UV o los hongos la deterioren. Es momento de instalar la plancha de policarbonato. Considere que, para evitar perforar las planchas, el ancho máximo de cada plancha debe ser de 1,05 metros. Retire el film protector de polietileno que cubre las planchas por el lado que no trae protección UV. En este caso, las planchas utilizadas tienen protección por ambos lados. Selle ambos extremos de la plancha con cinta de aluminio para evitar que entre humedad, suciedad e insectos. Es importante tener en cuenta que al instalar el cubre-zócalo sobre la cinta, se debe dejar 3 milímetros de espacio con la plancha para permitir que ésta dilate y contraiga. Una vez realizados los pasos anteriores, disponga la primera plancha con el film que indica el lado con UV hacia arriba, considerando que siempre deben ir los alvéolos a favor de la pendiente para permitir un correcto drenaje del agua. Las planchas no se deben perforar para unirlas entre sí. Para esto, se utiliza el perfil de policarbonato HCP, que se conforma de una base y una tapa. Fije el perfil borde en las costaneras de la primera viga de la estructura. Para perforarlo, debe seguir las mismas indicaciones para instalar el perfil HCP base. Fije el perfil HCP a cada costanera. Para instalar la base del perfil a la estructura, siempre debe utilizar una broca con un diámetro de 4 milímetros mayor al tornillo, pero no mayores al diámetro de la golilla, y utilizar arandelas con EPDM para evitar filtraciones.
Asegúrese que al instalar los tornillos no se doblen ni se rompan y que no ejerzan demasiada presión para evitar que se rompa el perfil. Una vez instalado el perfil HCP base, desprenda el film de la plancha y ponga una plancha por el lado derecho del perfil base y otra por el lado izquierdo. Nunca poner las planchas pegadas al perfil HCP base y perfil borde. Se debe dejar 3 milímetros para permitir que las planchas dilaten. Continúa agregando secuencialmente un perfil HCP base, una plancha, hasta llegar al final de la estructura. Para saber más sobre techos de policarbonato y cómo repararlos, tenemos un video con información muy útil para usted en nuestro canal de YouTube. ¿Ya está el quincho listo? ¡Miren qué bien le quedó, maestro! Recuerde que todos los materiales ocupados en este proyecto los puede encontrar en el link en la descripción de este video. Y de especialista a especialista, les recomendamos descargar nuestra app. Allí podrá navegar de una manera fácil y rápida por el catálogo más completo de productos para construcción. Para más consejos, lo esperamos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube. Suscríbase para ver todas las novedades que tenemos para usted. Sodimac, más socios que nunca.